La violencia es un fenómeno cultural social complejo en Argentina y por lo tanto las soluciones que hay sobre este tema no tienen que darse de una forma espasmódica, buscando una efectividad que en verdad no está proponiendo la búsqueda de razones mucho más profundas, ¿sí? Digo esto porque si nosotros comparamos, que es un dato que arrojó un sociólogo de origen cordobés, Nicolás Cabrera, él tiene una propuesta, ¿no? Para observar esta cuestión de la violencia no es un reflejo de la sociedad, porque es algo también que es del sentido común. Y lo que sabemos es que en Argentina hay algo así como unas 320 muertes de personas que murieron en contextos del fútbol en Argentina. Y Argentina no tiene una de las tasas de violencia más importantes en Latinoamérica. Y sin embargo, en esos países latinoamericanos que tienen una tasa de violencia muy alta, no existe la cantidad de muertos que hay en Argentina por el fútbol, ¿sí? Entonces, por eso es una cuestión tan compleja, porque el fútbol nos permite entender algunos procesos sociales y culturales como argentinos y argentinas, pero a su vez no se reduce, no podemos hacer una reducción, no es reflejo de. A su vez tiene sus propias lógicas que hay que tratar de entenderlas, precisamente porque yo creo que el fútbol en Argentina, y ahí cito a Julio Friedenberg, tiene una constitución en la que nosotros comenzamos a entender que el fútbol no era un fútbol que enfrentaba a un rival deportivo, sino que era un enemigo en el que teníamos enfrente, ¿sí? Entonces, la forma de entender y vivir el fútbol se fue gestando desde esta cuestión de una rivalidad sin una solución. ¿Sí? No nos vemos con el otro como una relación de rivalidad deportiva, sino como un enemigo que hay que eliminar, que hay que degradar, hay que denostar, hay que hacerlo desaparecer. ¿Sí? O sea, es esto, pero por eso es complejo, porque nos atraviesa culturalmente como hinchas de fútbol, ¿sí? No es algo que aparece. Si bien nosotros podemos datar el origen de las barras hacia fines de la década del 60 como grupos de hinchas organizados que empiezan a tener cierta estructura, cierta regularidad en sus prácticas, cierta visibilidad en los medios, esta relación con los dirigentes, el tema de la violencia data de principios del siglo XX. El primer muerto creo que es de 1924 en tierras uruguayas, pero que estamos implicados los hinchas argentinos. O sea, entonces si no entendemos que es un proceso que viene de larga data y esta lógica del aguante, que por un lado nos jactamos, ¿no? De ser los hinchas, las hinchas más fervorosas en el mundo, que somos muy originales, que cantamos y alentamos y nos hacemos escuchar en cualquier estadio. La contracara también es esto, ¿no? Llevar ese aguante a un extremo donde la idea es eliminar al otro por medio de la violencia física. Somos violentos también en la cancha cuando degradamos al otro utilizando metáforas o haciendo alusión al inmigrante de los países limítrofes, ¿no? Pues somos racistas, xenofóbicos, homofóbicos, machistas, o sea, es un combo bastante complejo, ¿sí? Entonces, la violencia, ¿cómo se manifiesta? De diferentes maneras. Hay una violencia física que es la más espectacular, visible, la que sale en las noticias, y después también tenemos la otra violencia que tiene que ver con, que es entendida como folclore, pero sin embargo también tiene una carga importante, ¿no? Degradar al otro porque usando metáforas xenófobas no, también es violencia, ¿sí? El tema es cómo y después, ¿quiénes son los responsables de si hablamos de violencia física o si hablamos de heridos y de muertos? También es complejo el asunto porque por lo general las explicaciones se reducen a pensar que son los miembros de las barras que hacen esto. Y sin embargo, podemos ver a un plateísta tirando una botella, a la policía que también reprime, pero lo hace fuera de tiempo. Tenemos dirigentes también, o sea,
hay que pensar la violencia como un escenario, una arena donde hay muchos actores involucrados. Hasta te diría más los medios de comunicación. Los medios de comunicación muchas veces utilizan metáforas de guerra, categorías que hablan de un escenario belicoso, el partido del fin del mundo, cuando estábamos hablando de del partido de Boca River para la Libertadores, que de hecho terminó mal, después bueno, se hizo la final en España, pero digamos la retórica de los periodistas estaba cargada también de esta cuestión de la guerra. Sí, entonces es complejo por esto también, porque hay muchos actores involucrados con diferentes grados de responsabilidad, pero es complejo por esto. Y bueno, ¿qué cambios, medidas se pueden pensar para esto? Bueno, las cortoplacistas que los políticos sugieren desde ya no, porque creo que queda claro que nada ha dado efecto, que son parches que se ponen porque precisamente frente a un fenómeno de larga data cultural que nos penetra a todos, ¿no? Esta lógica del aguante que aparece constantemente, yo creo que precisamente se tienen que hacer campañas de otro tipo, trabajar con niños y niñas, niñes en las escuelas o en los clubes de fútbol o en los clubes sociales y deportivos, en instituciones donde, porque ¿quiénes van a hacer el cambio? Las nuevas generaciones. ¿Sí? Porque van a ser ellos los que van a entender si hoy a la mujer se le da una pelota y ya no se la discrimina tanto como se las ha discriminado a las chicas que hoy integran la selección nacional de fútbol de mujeres. Ellas mismas dicen, estamos viviendo una época distinta. ¿Sí? Son las nuevas generaciones de mujeres las que van a poder participar de una forma más libre tal vez o con menos discriminación. Entonces, en el fútbol con la violencia pasa lo mismo. O sea, tenemos que entender, empezar a entender que eso ya hay que comenzar a cambiarlo, ¿no? Esta cuestión del macho fuerte que se constituye en función de degradar al otro, me parece que eso es un cambio, tiene que ver con políticas públicas de larga data también.